Nacido del amor de Bárbara Cartland, capítulo 6. Pierre corrió hasta el castillo y se quedó sin aliento cuando llegó. Luego llegó a los escalones de la puerta principal. Se sintió tímido por lo que tenía que hacer. Miró hacia abajo por el camino y vio que se acercaba un carruaje. Se detuvo pensando que tal vez podría ser el duque. Si lo fuera, no tendría que hablar con los lacayos superiores que lo asustaban. El carruaje se acercó. El duque conducía 2 caballos bien emparejados, que detuvo con broche de oro. Pierre vio salir al caballero con él. Cuando el duque estaba a punto de entregar las riendas al mozo que había estado encaramado detrás de él, Pierre dio un paso hacia adelante. «Tengo esto para usted, monsieur», dijo Pierre inclinándose. Extendió la nota que Marcia le había escrito. El duque miró al niño sorprendido. «¿Una nota para mí?», preguntó. «¿De quién?» «De Mademoiselle Lady Marcia Wood». Pierre respondió lentamente, luchando por recordar las palabras. El duque tomó la nota de él y la abrió. Cuando la leyó, preguntó: «¿Dónde está la señora que escribió esto?» «En la cabaña de mi madre, monsieur». «Espera aquí», dijo el duque. Subió los escalones hacia el pasillo y le dijo a uno de los lacayos: «Tráeme a Jacques inmediatamente». «Oui, monsieur», respondió el lacayo y subió corriendo las escaleras. El conde había caminado por el pasillo y había entrado en el salón. El duque podía oír su voz hablando, pensó a la condesa. Esperó con impaciencia. Había decidido que sería un error hablar de lo que contenía la nota hasta que se enterara de lo que había sucedido. Pasaron solo unos minutos antes de que Jacques, el valet del duque, bajara apresuradamente las escaleras. Era un hombre de mediana edad que había estado con el duque durante 10 años y era extremadamente hábil en la prestación de primeros auxilios en accidentes, y el duque había incurrido en varios en sus diversas hazañas. Sacó a Jacques de escuchar a los otros sirvientes y, hablando en voz baja, dijo: «Ha habido un accidente y quiero que vengas conmigo de inmediato. Trae cualquier cosa que creas que podría ser necesaria». Jacques no perdió el tiempo en hacer preguntas. Simplemente corrió hacia arriba por las escaleras mientras el duque caminaba hacia la puerta principal. «Dile al conde y a la condesa si preguntan por mí», le dijo al mayordomo, «que he ido a averiguar a alguien, pues necesita mi ayuda». Cuando el duque terminó de hablar, bajó los escalones y volvió a subir a su sillón. El mozo estaba parado a la cabeza de los caballos, y el duque esperó hasta que Jacques regresó apresuradamente para unirse a él. Cuando el valet saltó al sillón, el duque llamó al mozo. «Solo voy a recorrer una corta distancia, así que no te necesitaré». El mozo retrocedió y el duque le dijo a Pierre, que estaba esperando: «Ponte en el asiento detrás de mí». A sus órdenes, Pierre obedeció rápidamente. El duque giró los caballos en el patio y partió por el camino. Esperó hasta que estuvo fuera de la vista de la casa antes de decirle, hablando por encima del hombro a Pierre: «Tendrás que dirigirme, no tengo idea de dónde está tu cabaña». Pierre le dijo que primero debían pasar por el pueblo. Una vez hecho esto, cuando tomó un camino áspero por la ladera, y fue una suerte que no hubiera llovido recientemente, porque la última parte del viaje significaba conducir a través de los campos sobre los que Marcia había estado cabalgando. Cuando se acercaron a la cabaña, el duque vio a Aquilín, que todavía estaba cortando la hierba. Miró con aprensión al caballo, preguntándose si debía atarlo y llevarlo o dejarlo como estaba. Aquilín levantó la cabeza cuando la silla se acercó. No hizo ningún esfuerzo por alejarse, y el duque pensó que sería seguro dejarlo suelto. Salió diciéndole a Pierre, mientras lo hacía: «Dejo a mis caballos a tu cargo y sé que los cuidarás». Sabía que no podría haber dicho nada que hubiera deleitado más al niño. Corrió hacia las cabezas de los caballos y comenzó a hacer un escándalo con ellos. El duque abrió la puerta, subió por un estrecho camino y entró a la cabaña. Inmediatamente adivinó dónde estaría Marcia. Estaba a solo unos pasos de la habitación en la parte posterior, y cuando llegó a ella, vio que la puerta estaba entreabierta. La abrió y vio a Marcia sentada en la cama, acunando a Lisette en sus brazos. Ella no sintió inmediatamente que el duque estaba allí. Estaba hablando con la niña, y él podía oírla decir con su voz suave: «Has sido herida, pero pronto estarás bien. Entonces podrás correr sobre la hierba de nuevo y recoger las bonitas flores como lo hiciste hoy. Espero que se las des a tu madre, y ella estará encantada de que hayas pensado en ella mientras estaba fuera».
De repente se dio cuenta de que había alguien en la puerta y levantó la vista para ver al duque. «Tú has venido», dijo en un tono diferente. «Estoy muy contenta. He estado tan preocupada. ¿Has traído a un médico contigo?» «He traído a mi ayudante Jacques, que es tan bueno como cualquier médico», respondió el duque. «¿Qué ha pasado?» Se acercó a la cama y miró a la niña en brazos de Marcia. «Fue mi culpa», dijo con tristeza. «Salté un seto sin saber que había alguien del otro lado. Uno de los cascos de Aquilín tocó la frente de esta niña. Creo que está conmocionada y espero que no sea peor que eso». «Dejaremos que Jacques la mire», dijo el duque. Se hizo a un lado mientras Jacques, que había estado flotando en la puerta, se adelantó. Miró a Lisette y Marcia le dijo: «Creo que es una buena señal que la herida no haya sangrado mucho, pero ella va a tener un terrible moretón en la frente». Jacques tomó el pulso de Lisette y sintió su corazón, y luego muy suavemente su frente. «¿Cómo está ella?», preguntó Marcia. «Al principio yo tenía tanto miedo de que ella estuviera muerta». «No se preocupe, mademoiselle», sonrió Jacques. «La niña está muy viva, pero, tal como dijo, tiene una conmoción cerebral. Sin embargo, no creo que su cabeza esté gravemente herida». «¿Vas a vendarla?», preguntó Marcia. El valet negó con la cabeza. «Nunca vendo heridas si puedo evitarlo. Prefiero usar el aire limpio y el sol y todo lo que nos da el buen Dios, que sana mucho mejor que cualquier otra cosa». Marcia le sonrió. «Eso es lo que mi madre solía decir. También era una gran creyente de la miel». «Como yo lo soy, mademoiselle», estuvo de acuerdo Jacques. «Tengo aquí una crema que hago yo mismo con miel. Curará ese corte más rápido que cualquier cosa que un médico pueda recetar». Abrió la bolsa que había traído consigo y sacó una olla. Suavemente aplicó la crema sobre el moretón, que se oscurecía a cada momento, y sobre la piel rota. «Ahora», dijo, «todo lo que tiene que hacer es mantenerla callada y no dejar que se asuste cuando despierte». El duque, que hasta ahora había estado en silencio, se acercó a la cama. «¿Dónde está la madre de la niña?», preguntó. «Seguramente estará en casa pronto, si está trabajando en el campo». «Ella ha tenido que irse tal vez por la noche», respondió Marcia. «Pero ella regresará mañana por la mañana y cuidaré de Lisette hasta entonces». El duque la miró sorprendido. «¿Quieres decir que tienes la intención de quedarte aquí?», preguntó. «¿No preferirías traer a la niña al castillo?». «No, no», dijo Marcia rápidamente. «Estoy segura de que se asustaría, a menos que cuando recupere la conciencia esté en su casa». «¿Y te vas a quedar aquí con ella?», preguntó el duque, casi como si apenas pudiera creer lo que había oído. No podía imaginar a ninguna otra mujer de su conocida quedándose en la cabaña de un campesino para cuidar a un niño enfermo que nunca antes había visto. «Por supuesto que debo quedarme», respondió Marcia. «Es mi culpa que ella esté en esta condición, y es una niña tan bonita». «Debes hacer lo que creas conveniente», estuvo de acuerdo el duque. «Pero no quiero que te sientas incómoda». Marcia no se molestó en responder. Ella sostenía a la niña cerca de su pecho. Aunque ya no estaba hablando con Lisette, el duque tenía la sensación de que estaba deseando que tomara conciencia. «¿Dónde está el padre?», preguntó. Hubo silencio, como si tomara un poco de tiempo para que su pregunta penetrara en la mente de Marcia. «Nunca le pregunté a Pierre», respondió. El duque salió de la habitación y Jacques puso la olla que contenía la miel sobre una mesa y se le agregó a algunos otros artículos. Pierre todavía estaba con los caballos, acariciándolos y haciendo un escándalo. El duque se puso a su lado. «¿Dónde está tu padre?», preguntó. «Mi padre ha muerto, monsieur», respondió Pierre. «Fue asesinado por una caída de rocas el invierno pasado». «¿Cómo se las arregla tu madre sin él?», preguntó el duque. «Ella se encarga de lavar para algunas personas del pueblo», explicó Pierre, «y hace encajes que vende en el mercado». El duque era consciente de que el encaje local era muy solicitado por los turistas y muchas damas encontraron un buen uso para él. «¿Y no crees que tu madre volverá esta noche?». Pierre se encogió de hombros. «Si el abuelo está mejor, volverá esta noche, monsieur. Si no, muy temprano mañana por la mañana». Habiendo descubierto lo que quería saber, el duque regresó a la casa. Jacques acababa de salir de la habitación.
El duque lo llevó a la cocina y le dio una serie de instrucciones. Jacques escuchó atentamente lo que tenía que decir antes de responder. Lo arreglaré, monsieur. Gracias, Jacques, dijo el duque. Ahora, mientras conduces la chaise de regreso al castillo, yo atenderé a Aquilín. Lo vi en el campo, monsieur. Es bueno que no haya resultado herido. Es lo mismo que yo pensé, respondió el duque. Jacques saltó al diván y se fue. El duque se acercó a Aquilín, quien lo acarició con el hocico. Ató las riendas al cuello, lo que Marcia había omitido hacer, y lo llevó a la cabaña. Ahora sé un buen chico y no vayas demasiado lejos, dijo el duque. Caminó hacia donde Pierre estaba parado en la puerta mirándolo. Vigila mi caballo, ordenó el duque. Estaría muy molesto si lo perdiera. Lo cuidaré, monsieur, ofreció Pierre con entusiasmo. Haz eso y te daré algo para gastar en el pueblo, prometió el duque. Vio que los ojos del niño se iluminaban y supuso que, dado que su padre habría muerto, a su madre le resultaba difícil alimentar a sus hijos y a sí misma con lo que ganaba. Marcia levantó la vista sorprendida cuando el duque regresó al dormitorio. «¿Todavía estás aquí?», exclamó. «Escuché los cascos de los caballos y pensé que habías regresado al castillo». «Me temo que si vuelvo seré bombardeado con preguntas sobre lo que ha sucedido», respondió el duque. Marcia soltó una pequeña carcajada. «Eso es algo que seguramente sucederá, y estoy muy avergonzada de lo que he hecho. No hay necesidad de estarlo». «Nunca me perdonaré si realmente he lastimado a esta niña», continuó Marcia. «Pero tu ayudante, Jacques, piensa que la lesión no es grave y que su cerebro no ha sido dañado». «He confiado a Jacques mi cuerpo y mi cerebro durante muchos años», dijo el duque, «y nunca me ha fallado». Se dio cuenta mientras hablaba de cuán tiernamente Marcia miraba a Lisette y cuán amorosamente la sostenía. Marcia se había quitado las botas de montar cuando se sentó en la cama y ahora estaba apoyada contra las almohadas. Se veía extremadamente hermosa mientras inclinaba su cabeza dorada sobre la niña inconsciente. El duque se sentó en una silla y la observó. Debido a que estaba en silencio, Marcia lo miró inquisitivamente. «Creo que eres muy aficionada a los niños», comentó en voz baja. «Los amo», respondió Marcia, y como era hija única, anhelaba tener hermanos y hermanas con los que pudiera jugar. Miró a Lisette de nuevo antes de continuar. «Por supuesto, ha sido maravilloso estar con papá, aunque siempre me trató como si fuera su hijo en lugar de su hija. Pero quiero que mi hija, si tengo una, juegue con muñecas y piense en ellas, como yo quería hacer, como si fueran sus hijos». Ella estaba hablando con una voz onírica como para sí misma. «Si te sientes así», dijo el duque, «¿por qué no te casas y tienes tus propios hijos?» «Eso es lo que me gustaría hacer cuando encuentre un esposo que los cuide y los ame tanto como yo», respondió Marcia. El duque pensó en esto. «Lo que estás diciendo es que los hombres que te han propuesto, y deduzco que ha habido un gran número, en tu opinión, no habrían sido buenos padres». «Podrían haberlo hecho», admitió Marcia, «pero no dieron ninguna indicación de ello. ¿Y cómo podría traer niños al mundo que podrían ser descuidados o sentir que no eran deseados?» Ella todavía estaba hablando en voz baja y suave. El duque se dio cuenta de que no era porque pensaba que podría perturbar al niño inconsciente. También fue porque por el momento ella había olvidado quién era él, o que estaba siendo bastante impertinente al hacerle tales preguntas. Pensó, como nunca, que ella estaba siendo muy reveladora. Debido a que era muy astuto, descubrió lo que nadie más había sabido: el secreto de la aversión de Marcia a un matrimonio arreglado o cualquier matrimonio que no fuera de amor. Como si de repente se diera cuenta de que lo estaba pensando, lo miró. «¿No le dirás a nadie lo que te acabo de decir?» «Puedes confiar en mí», respondió el duque, «y si te interesa puedo decirte que yo también estaba muy solo cuando era niño». «Es diferente para los niños», dijo como si no quisiera ser comprensiva. El duque negó con la cabeza. «Creo que todos los niños necesitan las mismas cosas: compañía y, por supuesto, amor». «No puedo creer que tu madre no te amara», comentó Marcia. «Ella me amaba y mi padre también», respondió el duque. «Pero todavía me contaba historias en las que tenía otro niño de la misma edad con quien podría trepar a los árboles, esconderme de mis enfermeras y tutoras, y que, por supuesto, compitiera conmigo en mi pony cada vez que iba a montar». Marcia soltó una pequeña carcajada. «Yo también quería eso.
y sentía que era muy injusto que papá siempre ganara porque estaba en un caballo mucho más grande que el mío. A menudo pensaba, continuó el duque como si estuviera mirando hacia el pasado, que los niños del pueblo, que casi todos provenían de familias numerosas, eran más felices que yo, jugando solo en las enormes guarderías del castillo con todos los juguetes caros que se habían inventado. Ahora me estás haciendo sentir lástima por ti, dijo Marcia. Y quiero sentir lástima por Lisette, porque la he lastimado, y también porque debe ser una niña solitaria, ya que Pierre es mucho mayor que ella. Tengo una media hermana, pero ella es 12 años mayor que yo, comentó el duque. Entonces, obviamente, lo mejor que puedes hacer es tener una familia propia, grande. Asegurarte de tenerlos juntos, gemelos si es posible, para que nunca se sientan solos. Mientras hablaba, recordaba, y lo había olvidado hasta ahora, lo que su padre le había dicho. Si tenía razón en lo que había dicho, había muchas posibilidades de que el duque no se casara con nadie, y las guarderías del castillo permanecerían vacías. Sin pensar que él podría no saber de las intenciones de Sardos, ella dijo rápidamente: «Debes tener cuidado, mucho cuidado. De lo contrario, no habrá más duques de Rooks, y ciertamente no habrá niños que se deslicen por las barandillas y jueguen al escondite en esos emocionantes pasillos». «¿De qué estás hablando?», preguntó el duque. «Lo siento, no debería haberlo mencionado», respondió Marcia. «Fue estúpido de mi parte, pero pensé que Madame la Condesa debía haberte advertido». «¿Advertido? ¿Sobre qué?», preguntó. «Acerca de tu sobrino. ¿Hay algo nuevo de él que yo no haya escuchado?» «No lo sé, pero papá me dijo algo esta mañana». «Dime lo que te dijo tu padre». Marcia miró al duque con una expresión preocupada en sus ojos. «Fue algo sin tacto de mi parte mencionarlo. Por favor, olvida lo que acabo de decir. No puedes esperar que no tenga curiosidad». Ella dio un suspiro. «Vendrá mucho mejor de la condesa que de mí, pero ella piensa que tu sobrino tiene la intención de asesinarte». El duque la miró fijamente. «¿Asesinarme?», exclamó. «Pero eso es ridículo». «Aparentemente Sardos les ha dicho a sus acreedores que cuando mueras, lo que probablemente será en un futuro cercano, su madre heredaría todo lo que tú posees». Hubo silencio. Debido a que era tímida, Marcia no miró al duque. Se inclinó sobre Lisette, con la cabeza inclinada para que él pudiera ver solo la parte posterior. «Lo que acabas de decir sobre su madre es cierto», dijo el duque, después de lo que pareció un largo silencio. «No sabía que Sardos planearía usarlo en su beneficio». «Sería muy ventajoso para él», respondió Marcia, «si pudiera deshacerse de ti de alguna manera». «Oh, por favor, ten cuidado. No puedes dejar que alguien como él ocupe tu lugar. Estoy bastante segura de que todas las personas en la finca, incluida la madre de Pierre y Lisette, sufrirían si lo hiciera». «Por supuesto que lo harían», respondió el duque, «pero no tenía idea de que estaba lo suficientemente desesperado como para estar preparado para asesinarme». «Es solo una idea», dijo Marcia rápidamente. «Nadie puede estar seguro de ello, excepto que la condesa ha estado en contacto con algunos amigos en París que dicen que está haciendo saber deliberadamente que su madre se beneficiará de tu muerte, lo cual es algo que ciertamente debe evitarse a toda costa», dijo el duque sombríamente. Se levantó de la silla en la que estaba sentado, caminó hacia la puerta y salió de la habitación. Marcia lo miró con una expresión ansiosa en sus ojos. «Tal vez no debería haberle dicho», pensó, «pero tarde o temprano tendrá que saber que debe cuidarse mejor a sí mismo». Fue entonces cuando recordó haber visto a Sardos con un compañero cabalgando no muy lejos de donde estaban en este momento. Es posible que no hayan estado haciendo nada malo y que simplemente hayan salido a dar un paseo. Pero pensó que si ella era el duque, sospecharía de todo lo que Sardos hacía y de donde quiera que iba. De repente se encontró rezando para que el duque estuviera a salvo y nadie le hiciera daño. Ella sintió que si lo asesinaban, sería como un gran roble cayendo al suelo o el castillo desmoronándose en pedazos. El duque, como sucedió, estaba parado en la puerta principal mirando hacia el valle. ¿Era realmente posible, se preguntó, que su sobrino lo asesinara porque necesitara más dinero para sus extravagancias salvajes?
Se dijo a sí mismo que la idea era absurda. Se negó a dejarse intimidar, incluso en sus pensamientos, por alguien tan despreciable. Pero no podía soportar pensar en todo su trabajo en las vides, todas las innovaciones que había introducido, desperdiciadas en bebidas y mujeres inmorales. Supongo, pensó finalmente, que tendré que darle a Sardos algo más de dinero, aunque Dios sabe, también podría tirarlo por el desagüe. Todavía estaba parado en la puerta cuando Jacques regresó. Conducía un carro tirado por un solo caballo y se movía muy rápidamente. Cuando el duque lo vio cruzar el terreno áspero, sonrió sabiendo que podía confiar en Jacques para llevar a cabo sus instrucciones al pie de la letra. Jacques detuvo el carro en la puerta y le hizo señas a Pierre. El niño todavía estaba de pie cerca de Aquilín. «Ven y ayúdame», le dijo el valet. «Tengo muchas cosas que llevar a la cocina de tu madre». Curioso en cuanto a lo que podrían ser, Pierre estaba encantado de ayudarlo. El duque volvió al dormitorio. «Jacques ha vuelto», le dijo a Marcia. «Como estás decidida a quedarte aquí, te he traído un atuendo de noche para que estés más cómoda». «Qué amable de tu parte pensar en eso», respondió ella. «Después de que tu valet se fue, de hecho estaba deseando poder quitarme la falda de montar, ya que hace bastante calor». «Eso es lo que sugiero que hagas ahora», dijo el duque. «Así que buscaré lo que Jacques ha traído». Salió al carrito, tomó una pequeña maleta y la llevó al dormitorio. Marcia ya se había levantado de la cama y había bajado a Lisette con mucho cuidado con la cabeza sobre la almohada. Estaba de pie en el suelo y se inclinó sobre la niña cuando el duque entró. Mientras la miraba, pensó que ella podría ver posada para el retrato de un gran maestro de la Virgen y el niño. «Aquí está tu maleta», dijo, «y estoy seguro, conociendo a Jacques, de que nada ha sido olvidado». «Por favor, agradécele por mí», respondió Marcia, «y estoy muy agradecida de poder quedarme con algo más fresco». El duque se fue cerrando la puerta detrás de él. Marcia se quitó la falda de montar y la ropa que llevaba debajo. Cuando abrió la maleta descubrió que Jacques le había traído uno de sus bonitos camisones y un negligé. Era de satén blanco adornado con pequeños lazos de terciopelo azul cielo. Lo había traído porque era muy bonito, pero ciertamente no esperaba usarlo en la cabaña de un campesino. Jacques también había incluido su cepillo para el cabello, peine y espejo de viaje, que era mucho más conveniente que el muy pequeño unido a un marco de madera en el tocador. Marcia se aflojó el cabello y lo cepilló hasta que pareció cobrar vida con la electricidad, y cayó sobre sus hombros casi hasta la cintura. Cerró su maleta después de haber encontrado un par de zapatillas sin tacón. Le divertía descubrir que Jacques también había puesto el libro que había estado leyendo, que había estado en su mesita de noche. Ayudaría a pasar 1 o 2 horas, pensó, hasta que pudiera quedarse dormida. Llamaron a la puerta. Ella pensó que debía ser Pierre, pero cuando gritó «Entre», era el duque quien estaba parado allí. «Pensé que te habías ido», le dijo. «Por el contrario», respondió, «estoy esperando para que cenes conmigo». Marcia lo miró fijamente. «¿Cenar?» «Difícilmente seré hospitalario si, como tu anfitrión, te dejara aquí sin nada que comer». «Pensé que podría haber algo en la cocina», respondió Marcia. «Sería muy poco», dijo el duque, «y Jacques ha traído todo lo que pensó que ambos disfrutaríamos». Marcia se echó a reír. «No lo creo. ¿Qué pensarán en el castillo cuando no aparezcas a la cena?» «Le he dicho a Jacques que diga que estoy cenando con amigos, y que has ido a su casa en busca de ayuda porque Aquilín ha perdido una herradura. Y mientras el herrero está volviendo a herrar el caballo, tú también estás cenando allí». «¿Cómo puedes inventar tantas mentiras?», preguntó Marcia, pero ella ya se estaba riendo. «La necesito», respondió el duque, «y ahora ven al salón y déjame decirte, en caso de que estés preocupada, que Pierre está comiendo como un caballo a la mesa de la cocina. Si no te das prisa, no nos quedará nada». Marcia volvió a reír y luego miró ansiosamente hacia Lisette. «Podemos dejar la puerta abierta», sugirió el duque, «para que, si recupera la conciencia o se mueve, la escuchemos». Marcia le dio una pequeña sonrisa antes de caminar delante de él en el pequeño salón. Era una habitación pequeña, escasamente amueblada, pero impecable. Jacques había dispuesto una mesa en el centro de la habitación. Había un mantel con bordes de encaje y 2 candelabros de plata que había traído del castillo. Marcia se sentó y el duque se sentó frente a ella.
Su primer curso ya estaba sobre la mesa. Había rebanadas de delicioso paté de foie gras, que era una especialidad de esa parte de la Dordoña. Había champán para beber, y mientras Marcia lo bebía, dijo: «Solo espero que nadie en el castillo tenga idea de dónde estamos en este momento. ¿Te imaginas lo sorprendidos que estarían?» «Estamos comiendo juntos y sin chaperón», dijo el duque, «y te ves muy hermosa con el pelo suelto y usando un atuendo de noche». «Un negligé», comentó Marcia, «y sabes muy bien que una dama puede usar uno cuando recibe a un novio en su tocador». «Estás haciendo que esto suene aún más inapropiado de lo que es», bromeó el duque. Marcia se sonrojó, dándose cuenta de que había hablado como podría haberlo hecho con su padre. Había olvidado que el duque era un hombre joven, y debería haber sido más formal con él. «Me gusta cuando te sonrojas», comentó. «Es algo que rara vez veo en la cara de una francesa». Pensó mientras hablaba que no era sorprendente. Las mujeres con las que se asociaba, como la marquesa, habían pasado hace años la edad del sonrojo. «Como estamos aquí en circunstancias tan comprometedoras», dijo Marcia rápidamente, «sugiero que hablemos de caballos, que siempre son un tema seguro». «Por el momento preferiría hablar de ti», dijo el duque con firmeza. «Estaba extremadamente interesado en lo que acababas de decir sobre ser hija única. Cuando estaba esperando mientras te cambiabas, pensaba cuánto han significado para mí el castillo y la finca desde que tengo memoria, y por lo tanto, qué importante es que vaya a mi hijo, que tenga un hijo o tal vez varios». Marcia aplaudió. «Eso es todo lo que han querido que pienses, y nadie podría estar más encantado que tu tía». «La dificultad es», continuó el duque, «que, como tú misma has dicho, para tener hijos debe haber amor. Y si el hogar ha de ser el tipo adecuado para ellos, ya sea tan pequeño como esta cabaña o tan grande como el castillo, su padre y su madre deben amarse». «Tienes toda la razón al decir que», Marcia dijo seriamente, «estoy convencida de que los niños nacidos del amor son más inteligentes y, por supuesto, mucho más felices que los que no lo son». Él asintió y ella continuó: «Si lees la historia, es obvio que los hijos amorosos siempre fueron mucho más inteligentes que los nacidos de matrimonios arreglados, especialmente aquellos que eran reales». «Eso es cierto», estuvo de acuerdo el duque. «Y puedo demostrarte con muchos ejemplos que los hijos amorosos de muchos reyes franceses sobresalieron en todos los sentidos sobre los nacidos de su novia extranjera, por quienes tenía poco o ningún afecto». «Tenemos exactamente la misma experiencia de la historia inglesa», coincidió Marcia. Ella le contó sobre historias de varios hijos amorosos reales, y luego el duque le contó historias similares de los nacidos de reyes franceses que le parecieron fascinantes. El paté fue seguido por una serie de deliciosos platos traídos por Jacques, pero estaban tan absortos en su conversación que comían sin prestar atención a la comida. Marcia apenas había probado el magnífico vino que provenía del propio viñedo del duque. Finalmente, después de haber tomado café, el duque se levantó de mala gana. «Y ahora supongo que debo regresar al castillo. Le diré a tu padre la verdad de lo que sucedió, pero creo que sería un error que mi tía, o cualquier otra persona, lo supiera». «Oh, por favor, manténlo en secreto», Marcia le suplicó. «Ya sabes cómo hablarían, y sería muy, muy vergonzoso para mí». «Haré todo lo posible», prometió, «y por supuesto volveré temprano por la mañana para recogerte cuando haya llegado la madre de la niña». El duque se movió unos pasos hacia la puerta antes de decir: «Buenas noches, Marcia. He disfrutado de nuestra cena juntos más de lo que puedo decir». «Y me pareció fascinante», respondió Marcia. «Buenas noches, monsieur, y gracias». El duque tomó su mano en la suya. Entonces, para su sorpresa, sus labios tocaron la suavidad de su piel. Entró en la cocina para ver si Jacques estaba listo, mientras que Marcia se apresuró a ir al dormitorio para ver si Lisette estaba bien. La niña estaba acostada justo donde la había dejado, y suavemente la levantó en la cama grande después de haber bajado las sábanas. Estaba un poco preocupada por si las sábanas estarían limpias, y para su alivio, descubrió que nunca habían dormido, nunca se habían usado y debían haber sido cambiadas esa misma mañana. Antes de meterse en la cama, se acercó a la ventana para abrirla un poco más. Jacques había encendido 2 velas para que ella estuviera iluminada,
y eran similares a las que habían estado en la mesa del comedor. Ella estuvo seguro de que eran mucho más caras de lo que un cottage podía pagar. Fue entonces cuando vio algo tirado en el tocador que no había estado antes allí. Era un revólver. Se preguntó por qué Jacques lo habría puesto allí, y luego se dio cuenta de que debajo había una nota. Señora, hoy escuché que hay un perro con rabia en las cercanías. El valet de Monsieur el conde de Gradwood me dice que eres buena tiradora, por lo tanto, le dejo esto en caso de problemas. Atentamente, Jacques. Marcia sonrió pensando que era un hombre muy inteligente. Sabía lo peligroso que podía ser un perro con rabia, pero esperaba no tener que dispararle. Corrió una de las cortinas y luego miró hacia el cielo. Parecía muy lejos porque detrás de la cabaña estaban las imponentes rocas que se elevaban por cientos de pies. Al echar la cabeza atrás, pudo ver justo encima de ellos que el anochecer estaba cayendo, y las primeras estrellas de la tarde brillaban. Era muy hermoso, y estaba pensando que iría al frente de la casa y miraría el valle a la luz de la luna. Sabía que Jacques ya se había ido, ya que había oído las ruedas del carruaje. Ella era consciente sin preguntar de que el duque regresaría al castillo de Aquilin, y podía imaginar lo magnífico que se vería. Fue muy amable de su parte cenar conmigo, pensó, y disfruté mucho de nuestra conversación. Ella solo esperaba que no se hubiera aburrido demasiado, pero ciertamente parecía estar divertido e interesado. Corrió la cortina y apagó una de las velas. Estaba poniendo al otro lado de su cama cuando su puerta se abrió de repente. ¡Mademoiselle! ¡Mademoiselle!, gritó una voz. Era Pierre, y ella dejó la vela, diciendo: ¿Qué es, Pierre? ¿Qué ha pasado? Han tomado prisionero a Monsieur le Duc, mademoiselle. 3 hombres lo han llevado a la cueva. No entiendo lo que estás diciendo, Marcia exclamó. Le pusieron una cuerda a su alrededor. Luchó, pero eran demasiado fuertes para él, dijo Pierre sin aliento. Le quitaron el sombrero y él luchó contra ellos, mademoiselle, pero lo arrastraron a la gran cueva que nadie conoce excepto mi amigo y yo. Marcia se dio cuenta de inmediato que era Sardos. Ella solo podía pensar con horror que él quería matar al duque. Fin del capítulo 6 de la novela Nacido del amor de Barbara Cartland. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el capítulo 7. Bye.